¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Estamos en la bella ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el marco de la asamblea número 26 de la Federación de los Centros Bíblicos, mejor conocido como FECCEFOBI. En esta ocasión tenemos un elemento que se adiciona a las asambleas que normalmente se estaban llevando a cabo con los centros bíblicos, y es que se nos adiciona también a la animación bíblica de la pastoral. Elemento importante, ya que los dos trabajan a nivel evangelización, a nivel diócesis, a nivel parroquia. Está con nosotros el día de hoy, nos acompaña Juan Vega. Él es secretario ejecutivo de la Pastoral Profética de la Conferencia Episcopal Mexicana. La chamba de él, como dice, es ejecutar algunos trabajos para la pastoral a nombre de la Comisión de la Conferencia Episcopal Mexicana. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Les agradezco mucho el espacio que me dan para compartir. Uno de los grandes elementos que se han adicionado desde la asamblea anterior ha sido el Proyecto Global de Pastoral, mejor conocido como PGP. Para algunos ha sido un rompecabezas, para otros ha sido un verdadero reto y para otros más ha sido un camino iluminador. Yo creo que mucho de lo que se ha estado hablando desde que este proyecto arranca o se inicia ha sido cómo es que lo vamos a trabajar, y sobre todo la gran pregunta es ¿qué es el Proyecto Global de Pastoral? Y yo creo que esa es la pregunta con la que iniciaríamos. ¿Qué vendría siendo el Proyecto Global de Pastoral? Ok, bueno, se ha hablado hoy mucho de qué es el PGP. Pero creo que existe el riesgo de hablar mucho de algo que se conoce poco. Primero hay que entender que el PGP es la respuesta a un reto, a una invitación que el Santo Padre nos hacía en su última visita. Él decía a los obispos que sería bueno que nos uniéramos en un proyecto global, en un proyecto común de pastoral que responda a la situación de el mundo, a la situación que México necesita. Los obispos se reunieron a discernir y después de muchos trabajos, de muchos momentos de reflexión, surge este documento, este proyecto, que técnicamente se le llama PGP, Proyecto Global de Pastoral, que es un sueño, el sueño que el Papa tiene y que no es otro sueño que el sueño de Jesucristo para su iglesia. Ser la iglesia de Jesucristo, motivados por el Santo Padre y en el contexto vecino del gran jubileo de la redención y el jubileo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los obispos dijeron: vamos a trabajar por construir el rostro de la iglesia. Esto no es algo nuevo, siempre la iglesia ha trabajado por ser lo que Jesucristo quiere. Y con un impulso renovador, los obispos diseñaron este proyecto que es un instrumento que abona la espiritualidad de comunión. No es algo innovador como el hilo negro, sino es volver a los orígenes, volver a lo que siempre tenemos que ser, la iglesia de Jesucristo. Entonces, este proyecto quiere que en vistas a los grandes jubileos del 31-33, toda la iglesia en México nos pongamos la camiseta, como se dice, de la espiritualidad de comunión, y todos desde nuestro campo de trabajo concreto sumemos a que la iglesia en México sea la iglesia que Jesucristo pensó. Y esto parece muy retante, pero dando pequeños pasos podemos lograr esto. El PGP es toda una reflexión que se va concretizando en 6 opciones fundamentales. Estas opciones fundamentales del PGP son grandes metas que los obispos quieren que conquistemos, ¿no? Ser una iglesia misionera y evangelizadora, ser una iglesia pueblo, ser una iglesia samaritana, una iglesia comprometida con las causas sociales. Como les decía, no es el hilo negro en la pastoral, es volver a lo que Jesús quiere, y los obispos nos lanzan este reto haciendo eco a lo que el Papa decía,
y nos invitan a que nosotros asumamos esto, que todos en concreto desde la animación bíblica de la pastoral, pero también el que trabaja en la pastoral social, el que trabaja en la liturgia, el que trabaja en el colegio, que todos pongamos nuestros granitos de arena para que de vistas al 31-33 podamos presentarnos ante la sociedad mexicana como la iglesia que Jesucristo quiere. La iglesia de Jesucristo, ahí está una pregunta o una frase muy interesante, iglesia de Jesucristo. Y yo creo que a partir de dónde conocemos a este personaje, que es Jesucristo, pues es precisamente a partir de la palabra, que vendrían siendo los evangelios, las cartas, y pues todo el legado que los apóstoles nos han dejado, ¿no? Y yo creo que aquí uno de los elementos básicos, pues son los institutos bíblicos y la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué papel juegan estos dos elementos para este proyecto y a su vez para la palabra que Jesucristo nos dejó como vida y obra? Miren, yo creo que una opción fundamental que recae en el trabajo de la pastoral profética y de la animación bíblica es esta: una iglesia misionera y evangelizadora. La iglesia está llamada a presentar a Jesucristo, la revelación del Padre, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Desde la Escritura. Nuestro trabajo como institutos bíblicos, como comunidades de animación bíblica, como dimensión de la animación bíblica de la pastoral, nuestro trabajo es preguntarnos cómo son nuestros métodos, nuestros programas pastorales, nuestras actividades, y si estos responden a lo que queremos ser, una iglesia que evangeliza, una iglesia que anuncia el amor de Dios. Cada diócesis concretiza ese trabajo. La conferencia nos ha pedido que trabajemos este perfil, una iglesia misionera y evangelizadora. Nuestro trabajo como dimensión de la animación bíblica es decir, ¿cómo vamos a materializar esto? Pero aún la dimensión es todavía muy amplia. Este trabajo concreto se debe de trabajar en las provincias y más aún en las diócesis, porque las diócesis son las que ejecutan un plan concreto, un plan que se va materializando en las parroquias. Por eso es importante que estos grupos, estos encuentros nacionales que tenemos, nos ayuden a sentirnos en un espíritu de comunión. Todos trabajar para construir una iglesia misionera y evangelizadora. ¿Cómo? Desde la espiritualidad de comunión, al lado del vicario de pastoral, ¿no? Tomando acuerdos que abonen a este objetivo fundamental, a esta opción fundamental, pero siempre unidos a las diócesis, al plan de pastoral de la diócesis, porque si no, corremos el riesgo de proponer algo a nivel nacional que queda volando y que no se concretiza. Entonces, este tipo de reuniones que tenemos intentan motivarnos, intentan abonar a la espiritualidad de comunión y que los centros de formación bíblica nos ayuden a formar agentes que a su vez puedan anunciar a Jesucristo, pero desde la Escritura. Mencionaste algo muy interesante ahí, que es generar agentes de pastoral. ¿Cómo es que el Instituto Bíblico en sus estudios bíblicos van a generar esos animadores? Y cómo también esos animadores dentro de su carisma, como catequistas, animadores, profesores, laicos comprometidos, van generando a su vez esa iglesia misionera. Mencionaste también los trabajos a nivel diócesis, a nivel provincia. Y yo creo que aquí sí es muy interesante porque cada provincia y cada diócesis pues tiene su propio, pues vamos a decirle dialecto, su propio idioma, ¿no? Sus modismos, su forma de ser, su idiosincrasia, su cultura, y cómo es que esa cultura la asocian precisamente a la palabra de Dios. Entonces, mencionaste sobre los trabajos de provincia y sobre los trabajos de la diócesis. ¿Qué le propondríamos o qué le diríamos a los agentes de pastoral, a los institutos bíblicos, a aquellas agentes que están interesadas, que han escuchado de este proyecto global de pastoral? ¿Qué es lo que les dirías
para que en un momento dado pudiesen sumar esfuerzos a la animación bíblica, a la pastoral litúrgica, a la dimensión de catequesis, a todo lo que está dentro de la dimensión profética. ¿Cuál sería el mensaje para poder ir trabajando en este proyecto y poder llegar a ser esa iglesia misionera para el 2030-2031? ¿Qué es lo que les dirías? Bueno, creo que el trabajo de la animación bíblica es fundamental para la misión de la iglesia en México, porque no podemos nosotros salir a anunciar, salir a invitar a alguien si nosotros mismos no hemos conocido a quien vamos a anunciar. Y al que vamos a anunciar se le conoce en la Escritura, en la revelación. Nuestro trabajo como animadores bíblicos de la pastoral es neurálgico, es fundamental. Nosotros tenemos primero que embebernos del conocimiento de Jesucristo y que todos los agentes de pastoral de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, tengan un sólido conocimiento de la Escritura, porque eso es lo que vamos a anunciar. Si la animación bíblica de la pastoral no cumple con este cometido de formar a los discípulos y misioneros en la fuente viva de la palabra, difícilmente la misión y todo el trabajo pastoral estará carente de su alma y de su fuerza. Entonces debemos de redoblar los esfuerzos en cada una de las diócesis y en cada una de las parroquias porque existan centros de formación para los agentes que abonen a preparar discípulos y misioneros que construyan una iglesia misionera y evangelizadora. Pues ahí lo tenemos, hermanos, hay trabajo que hacer. Jesús, antes de ser ascendido, les dijo, vayan, evangelicen, conviertan, y pues creo que es la chamba que todo animador y todo evangelizador tiene que hacer. Padre, le agradezco estas palabras, le agradezco esta guía, porque en realidad este proyecto global de pastoral, como dije al principio, ha sido un dolor de cabeza para algunos, para otros ha sido un programa iluminador, pero como que, ¿cómo le hago para seguir la luz, no? O sea, en ese sentido, ¿no? Les agradecemos, Padre, le agradezco, y pues hermanos, tenemos chamba que hacer allá afuera. Gracias. Muchas gracias.